Entonces, gracias, Caro. Entonces, yo la vez que pasada, hace un año ya que vine, di una charla de generalidades, ¿no? De la utilidad de la resonancia y de, bueno, todo, de patología benigna y maligna y todo para lo cual podemos tener esa herramienta. Y la idea es, en las próximas veces, ir focalizando más en cada tema, ¿no? Y también con la gran herramienta que tenemos, que es la primera herramienta, que es la ecografía. Entonces, unificando los métodos diagnósticos, que siempre va a ser primero la ecografía, por supuesto, ¿no? Entonces, en cuanto a la endometriosis, vamos a hablar de los dos métodos diagnósticos unificados, porque de hecho, poder realizar los dos métodos y poder tener en cuenta los hallazgos y los datos que nos dan los dos métodos es lo que nos va a enriquecer. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como imagenólogos? Junto con el examen físico del ginecólogo y la clínica, con nuestros métodos no invasivos, que son fundamentalmente los que acabo de nombrar, hacer diagnóstico de la enfermedad, mapeo y una estadificación. Es como si fuera una enfermedad oncológica. Por realidad lo que tenemos que hacer es estadificarla, poder hacer un seguimiento. Entonces la endometriosis orajera la podemos clasificar en ovárica, peritoneal o superficial, y profunda o subperitoneal, ¿sí? Y un adecuado diagnóstico y estadificación son esenciales para poder hacer un buen tratamiento. La Organización Mundial de Endometriosis lo que recomienda es que existan centros de expertos para manejar los estadios avanzados, que muchas veces son muy complejos, y lo que necesitamos es un sistema confiable, un sistema de estadificación que sea confiable, con métodos no invasivos. Entonces el objetivo de las imágenes es establecer la causa de los síntomas, hacer un mapeo y establecer severidad. Y sobre todo acortar los tiempos del diagnóstico. Entonces los radiólogos cada vez somos más importantes para esto. Ustedes saben que la endometriosis muchas veces tarda 10 años o más en diagnosticarse, y realmente son mujeres que la pasan muy mal. Cada vez hay más grupos de mujeres de endometriosis que están muy en contacto con los médicos, con los kinesiólogos, con los nutricionistas. Bueno, hay una movida bastante importante al respecto, incluso a nivel de la legislación de la ley de endometriosis. Entonces, la novedad en la última guía, europea es que la laparoscopía, que siempre dijimos, la laparoscopía es el gold standard, la ESRE dice, no es más la laparoscopía el gold standard. Eso solamente se recomienda en pacientes que tienen imágenes negativas, ¿sí? O que cuando el tratamiento empírico no es apropiado ni exitoso. Entonces, es la primera vez que aparece esto, de que la laparoscopía cuando las imágenes son negativas, o sea, el rol de las imágenes cada vez es mayor. Cuando no hay imágenes. Cuando no tenés claro. Cuando no tenés hallazgos, vos tenés que vos tengas, por supuesto, una ecografía de mamografía cerebral no implica que no pueda estar el diagnóstico, ¿no? Porque una endometriosis miliar podemos no verlo. Entonces, pero aparece la imagen como, no se puede considerar más la laparoscopía como un gold standard, como era antes, que siempre decían, no, es el gold standard, es la lápara, ¿no? Entonces esto es de la guía de la R del 2022. ¿Por qué se me traba? La ecografía transvaginal es el estudio inicial, pero no es solamente porque es accesible y porque tiene bajo costo, sino porque nos da excelente información, ¿sí? Hay varias cuestiones en relación a esto. Bueno, podemos tener, por supuesto, variabilidad intraobservador, incluso intraobservador, porque yo misma puedo en un estudio no ver un nódulo porque está muy alto, porque tengo meteorismo, etc. Y en el próximo sí. Y bueno, el meteorismo es un obstáculo claramente, la contractura de las pacientes, etc. Pero incluso teniendo en cuenta todo esto, los resultados son muy similares a los de la resonancia magnética. Con un ecografista, no sé por qué se pasa solo, con un ecografista entrenado, ¿sí? Tenemos dos temas fundamentales acá: el entrenamiento, la localización de los focos de endometriosis y el tiempo. Porque todos los que hacemos ecografía sabemos que con las ecografías cada 10 minutos no vamos a poder hacer un mapeo de la enfermedad. Entonces, ¿qué se dice? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, en 10 minutos no vamos a poder hacer un mapeo de la enfermedad, pero tenemos otras herramientas para ir buscando y para estas pacientes ir dirigiéndola hacia un estudio óptimo.
Contrariamente a la resonancia, sí, tiene muy alta capacidad de resolución tisular. Esto quiere decir que nos define muy bien de qué tejido estamos hablando, si es fibrosis, si son áreas hemorrágicas, define muy bien el tejido y tiene una reconstrucción multiplanar. Nosotros vamos a poder evaluar toda la pelvis, reproducirla todas las veces que querramos, reevaluar, ¿ves? No había un foco más chiquito acá, no, hay algo que no viste, lo podemos revisar entre todos antes de que la paciente se opere, cosa que con la ecografía no. ¿Es operador dependiente? Todo es operador dependiente. Porque siempre decimos la ecografía es operador dependiente, la resonancia también, porque la cirugía también, todo es operador dependiente. La diferencia es que la paciente viene con el link o con el CD de una resonancia que se hizo en el Chaco, y acá ustedes la están por operar y lo podemos revisar y lo podemos dar. ¿Sí? Esa es la diferencia. La ecografía, lo que no viste en el momento, lo que el ecografista no vio en el momento y no lo informó, no lo podés reproducir, ¿sí? ¿Qué pasa? Por supuesto, no es costo efectiva como primera línea, no podemos hacer la resonancia a todas nuestras pacientes con endometriosis, se recomienda como segunda línea en pacientes que tienen signos ecográficos dudosos y sobre todo como prequirúrgico. Esto yo siempre lo digo, todo depende de dónde trabajemos, ¿sí? Hay lugares en el mundo donde hay mucha experiencia en ecografía y usan solo ecografía para estadificar, los brasileños, los franceses. Hay otros lugares donde se usa resonancia, hay algunos lugares donde no tienen acceso a la resonancia magnética, en la cual la ecografía tiene un rol fundamental. Entonces todo depende del expertise que uno tenga y del acceso que uno tenga a los diferentes métodos. Y sí es importante que el informe sea basado en ambos métodos. ¿Por qué? Porque la ecografía tiene algo que es fundamental, que es el dinamismo. Entonces nosotros tenemos el fondo de saco de Douglas al alcance del transductor y podemos valorar muy bien si está bloqueado o no, ¿sí? Entonces eso claramente la resonancia no lo tiene. Entonces la resonancia, las secuencias básicas y las que ustedes siempre más van a entender son las secuencias P2, ¿sí? En el plano sagital, que esta siempre es la más clara, en el plano axial de la pelvis y en el plano coronal. Estos tres planos nunca pueden faltar. Ustedes van a reconocer esta secuencia P2 porque los líquidos se ven blancos, van a buscar la vejiga, si la vejiga tiene ese contenido hiperintenso, decimos los radiólogos, para ustedes es blanco, yo uso mucho blanco y negro porque hablo mucho con ginecólogos en general, ¿sí? Entonces, vamos a ver el útero en anteversoflexión, el miometrio externo, que se ve de una señal intermedia, el miometrio interno, que es el que se afecta en la adenomiosis, lo tenemos que ver así bien oscuro y delgado, y el endometrio se ve hiperintenso, ¿sí? Y acá vemos muy bien el fondo de saco de Douglas. En la endometriosis también es muy importante el T1 FATSAT con supresión de la grasa, que nos pone toda la grasa oscura, la grasa también se ve blanca, hiperintensa en T1, pero cuando ponemos la grasa oscura, los focos hemorrágicos se ven hiperintensos y entonces se ponen en evidencia. El gadolinio no es siempre indispensable para la endometriosis, sí nos va a ayudar a definir la masa anexial, que no haya ninguna irregularidad, que no tengamos nada sospechoso en la masa anexial, y también nos va a ayudar a diferenciar imágenes funcionales, etc. Podemos no inyectar gadolinio y decir, bueno, si encontramos alguna imagen dudosa, le pedimos gadolinio luego. Eso también en los consensos está un poco discutido. No es fundamental ni necesaria para lo que es caracterización de endometriosis profunda. Sí, y también esto está discutido en los distintos consensos, hay algunos que lo usan y otros no, pero realmente es muy útil el gel vaginal, el gel de ecografía adentro de la vagina de la paciente, ¿sí? Que incluso se lo puede poner ella misma. ¿Por qué? Porque distiende las paredes, ¿sí? Fíjense acá el fondo del saco vaginal posterior como se ve también, y nos diferencia bien el fondo del saco de Douglas, y nos permite una mejor valoración del tabique y del Douglas, ¿sí? Todo lo que sea para patología, además para patología de cuello, vagina, etcétera, es muy útil, es excelente, pero en lo que es endometriosis, nosotros particularmente el gel lo ponemos porque además es algo que no molesta y que no tiene contraindicación, salvo los pacientes que no iniciaron relaciones que no les ponemos. Hay algunos centros que ponen también gel endorrectal y hacen una preparación, hacen un enema previo. La verdad es que la contra es que si tenés un nódulo muy alto, no vas a llegar tampoco con el gel endorrectal y la paciente va a estar muy incómoda. Y de nuevo son cuestiones que están bastante discutidas en los diferentes lugares y que cada uno tiene que adaptar. Bueno, en cuanto a la endometriosis profunda en ecografía, este es un paper muy importante y realmente que es muy exhaustivo, yo los invito a que lo lean. Este es el grupo IDEA, que se reunieron expertos en endometriosis, ginecólogos y imagenólogos, y hicieron un consenso sobre el análisis de la endometriosis profunda. Es el Grupo Internacional de Análisis de la Endometriosis Profunda. Y ellos establecieron 4 pasos.
no solamente valorar el útero y los anexos, o sea, no solamente valorar si hay endometriomas o no, que es lo clásico que nos enseñaron a todos, ¿no? Porque tenemos que ir a valorar si hay quistes endometriósicos, si hay signos de adenomiosis, sino otros pasos. Si existe movilidad ovárica, si existe dolor en los sitios específicos, e informarlo. Esto lo veíamos ayer también con las pacientes que evaluamos, ¿sí? Si la paciente, uno ve que va al fondo del saco vaginal y dice, ¡ay, me duele! Eso es importante también consignarlo en el informe. El sliding sign, que ahora vamos a ver algunos ejemplos de deslizamiento, si desliza o no desliza el recto con respecto al útero, si deslizan los ovarios, si yo los puedo mover, si desliza el fondo del saco anterior también, y la descripción de endometriosis profunda en los compartimentos anterior y posterior. Estos 4 pasos, claro, lo que hablábamos antes, para estos 4 pasos necesito tiempo, que es lo que a los ecografistas argentinos nos falta, ¿sí? Entonces, nosotros nos reunimos con un grupo de radiólogos durante la pandemia, en el 2020, y empezamos a discutir entre nosotros cómo hacíamos para poder unificar y para poder hacer que todos estemos en la misma sintonía, describiendo igual, y poder hacer un examen escalonado. Entonces, redactamos un consenso que cuando esté ya bien terminado yo se los voy a compartir, y lo que propusimos es hacer 2 niveles de evaluación. Un examen abreviado que sea el primer nivel, que sea accesible a todos los ecografistas, ¿sí? Independientemente de que si son expertos en gineco o no, y que hagamos, además de la valoración que hacemos siempre, una evaluación dinámica del Douglas. Entonces vos vas y pones el traductor en el fondo del saco vaginal posterior y deslizas. ¿Desliza o no desliza? Si te parece que está bloqueado, mandás a un segundo nivel, ¿sí? Eso nos va a mejorar la detección, nos va a mejorar la sensibilidad, vamos a diagnosticar muchas más endometriosis. Y después el segundo nivel, el dedicado, para los cuales vamos a tener que tener más tiempo. Uy, para. Sí. ¿Quién está del otro lado? Hola, Estela, ¿me escuchás? ¿Ahí sí? Pero no escucha por algo de ella, ¿no? Porque acá sale bien. ¿Eh? Acá se escucha. Milagro está con el bebé, ¿no? ¿Pero cuánto tiene? Muy chiquitita. No tiene un mes. Ah, está en otro planeta. Claro. Nosotros llevamos medio para discutir una cosa del servicio y estaba con el altavoz y el pañal en mano. Con un mes estás complicado. Si te gusta el verano, sí. Pero como que el trabajo, ¿viste? Cuando te conectado con algo del trabajo es que no entendés nada, decís, el mundo va muy rápido. Sí, aparte en la etapa de porfiro que tu cerebro del cerebro de la puerta no absorbe absolutamente nada de información. Nada. Eso sí. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No escucha? Bueno, sigo, ¿no? Me da cosa que no escuche. Entonces, el segundo nivel sí conecta con un especialista en imágenes, en gineco, y siguiendo lo que dijimos antes del grupo IDEA, ¿sí? Entonces, la evaluación del útero, de los ovarios, de los anexos, y una búsqueda dedicada de los focos de endometriosis profunda, y una evaluación dinámica anterior y posterior, buscar adherencias, buscar signos de dolor en los sitios específicos. Todos estos pasos que dijimos antes, tenemos cada uno en su lugar de trabajo, intentar tener un espacio para estas pacientes con más tiempo, si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, la endometriosis ovárica son quistes que todos conocemos, con ese contenido homogéneo, particulado, con Doppler escaso o ausente en el Power Doppler, con la diferencia del folículo hemorrágico, sí, que los ecos son más heterogéneos, y en general, cuando ponemos Power Doppler, en gineco usamos Power Doppler porque vamos a detectar velocidades de flujo más bajas que si usamos color, ¿sí? Entonces, el quiste funcional en general tiene flujo registrable, contrariamente.
Tenemos que medirlos en 2 planos, por lo menos, establecer el número de quistes y las características de los mismos. Es bastante habitual que nos encontremos con estas imágenes retráctiles ecogénicas sin flujo, que son coágulos. Si tenemos alguna duda en cuanto a la pared, tenemos que sí solicitar resonancia para valoración de la masa anexial. Pero ¿qué pasa? El endometrioma se ve en el 50% de las pacientes que tienen endometriosis profunda, entonces es un marcador de endometriosis profunda. Tenemos que ir a buscar la endometriosis profunda cuando encontramos endometrioma, ¿sí? Y suele ser esta endometriosis más multifocal, más severa y con más adherencias, y en el 50% de los casos es bilateral. Entonces a nosotros, eso es digamos, cuando encontramos un endometrioma, esa es una indicación de continuar el estudio. El gran diagnóstico diferencial es el quiste funcional. Sus ecos van a ser mucho más heterogéneos, muchas veces con coágulos retráctiles, y por supuesto tenemos que controlar. Esta es una paciente que venía más o menos una vez por semana, porque son esas pacientes que no se aguantan los 2 ciclos postmetro que nosotros siempre recomendamos, sino que vino como a los 10, 15 días, y era un quiste como de 7 centímetros y terminó achicándose acá hasta cuando quedó con las paredes más engrosadas y vascularizadas, y resolvió solo. Pero entonces siempre sugerir un control en 2 ciclos cuando vemos una de estas imágenes. Y además esto de poder valorar la pared de estas lesiones, ¿sí? Porque que tenga contenido de aspecto endometriósico no implica que no pueda tener un tumor asociado, pues sabemos que el tumor endometrioide de células claras son los que más se asocian a la endometriosis. Entonces, cuidado con la valoración parietal. Si tenemos dudas ecográficas, vamos a pedir resonancia. En la resonancia los endometriomas se van a ver hiperintensos en T1 con supresión de la grasa, como dijimos antes, y la señal en T2 es bastante característica, tiene características de shading, como este sombreado, suelen ser de señal intermedia en T2, pero depende mucho de la antigüedad de la metahemoglobina. Se ven más oscuros de acuerdo a que la metahemoglobina se va volviendo más antigua. Lo importante de la endometriosis ovárica en resonancia es que cuando nosotros queremos valorar la pared e inyectamos gadolinio, como en este caso vemos que el contenido es bien blanco en T1, cuando inyectamos, imagínense que el realce parietal es muy difícil de valorar si nosotros tenemos el contenido blanco, pero tenemos esta secuencia que se llama sustracción, que resta todo ese contenido hiperintenso, entonces nos permite ver muy bien el realce parietal y establecer si son paredes delgadas o si hay alguna irregularidad. Entonces, volviendo a la ecografía y el examen dinámico, ¿qué es lo importante? Tratar, cuando nosotros valoramos los anexos, mover los ovarios. Fíjense acá, yo estoy moviendo el transductor, tengo el útero en axial, que además tiene un pólipo, y de nuevo, que hay un folículo hemorrágico en el ovario izquierdo, pero yo cuando deslizo se mueve perfectamente ese ovario, ¿sí? Y vean el caso inferior, que tengo el útero que está en retroversoflexión, tengo el ovario que está en íntima relación con la pared posterior, y tiene un endometrioma, pero no se mueve, ¿sí? Bueno, perdón, no sé por qué. O sea, yo muevo el transductor y el ovario está totalmente fijo a la cara posterior del útero. Y tengo que hacer una valoración de los anexos completa y exhaustiva. Esto es un hidrosalping, fíjense cómo tengo el signo de la rueda dentada, ¿sí? Con todos los pliegues, que muchas veces crean una pseudoimagen de quiste complejo. Yo lo que tengo que hacer es desplegar la estructura y poder seguirla, porque por supuesto es una imagen tubular, ¿sí? Entonces valorar la dilatación de las trompas. En este caso, hematosalpinx, que también es un marcador importante de endometriosis. Fíjense que tengo un endometrioma en este ovario y rodeando el ovario se ve esta estructura tubular, ¿sí? Que tiene el mismo contenido, con alto contenido proteico, que tiene el endometrioma. Acá otro ejemplo de hematosalpinx. Y como la endometriosis genera tantas adherencias en el peritoneo, es bastante frecuente también que se den los casos de quiste de inclusión peritoneal o pseudoquiste peritoneal, que son estas imágenes tan particulares porque adoptan la forma de todas las estructuras adyacentes y el ovario está como colgando, como perdido. Acá en algún momento va a pasar ahí en el medio de esa imagen quística, ¿sí? Si ustedes ven, se va adaptando al ligamento y a la reflexión peritoneal lateral, ¿sí? Entonces, eso no confundirlo con un quiste de ovario. Como veíamos ayer cuando entrábamos a ver las pacientes por ecografía, nosotros tenemos que establecer bien la diferencia de lo que es el tabique rectovaginal, que es una estructura que es extraperitoneal,
del fondo de saco de Douglas, cuando lo más afectado, lo más frecuentemente afectado, va a empezar en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Entonces yo tengo que entrar mirando, ¿sí?, la ecografía, y evaluar muy bien el tabique, y establecer, si tengo algo de líquido libre, me va a ayudar a establecer si la lesión está obliterando el Douglas. Algo que también veíamos ayer es que nos llama la atención también cuando vemos que hay mucho líquido en el vésico uterino y no hay líquido en el Douglas, porque eso es un signo indirecto de que el Douglas está bloqueado. Es importante entonces establecer si lo que está afectado es el tabique o si es la porción inferior del fondo de saco de Douglas, y también cuál es la porción del recto que está afectada. Por supuesto que las mediciones hacia el esfínter anal van a ser más exactas en la resonancia, como ahora vamos a ver. La endometriosis afecta muy frecuentemente todo lo que es el compartimento posterior de la pelvis, la región retrocervical, los ligamentos uterosacros que van desde el fondo de saco vaginal posterior, cuello o torus uterino hacia el sacro, y la pared del recto o del colon sigmoide. También el fondo del saco vaginal posterior y el tabique recto vaginal. ¿Qué pasa? Los métodos por imágenes van a valorar lesiones que son de difícil acceso, no solamente al examen físico, sino a la laparoscopía, porque cuando ustedes entran por la laparoscopía, si no tienen un estudio previo por imágenes que les dé esta información, realmente va a ser difícil de visualizar hasta dónde llega todas esas adherencias que ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, también, por supuesto, vamos a valorar el espacio peritoneal y subperitoneal anterior, el espacio vesico-uterino, los ligamentos redondos y la pared de la vejiga, que idealmente en la ecografía lo valoramos al final del estudio para que tenga más lleno vesical, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un deslizamiento normal. Ahí tengo el útero en anteverso, acá atrás está el recto, el colon sigmoides, ahí lo di vuelta, tengo el cuello del útero, el recto aquí atrás, ahí va a frenar y les voy a mostrar. Ahí me estoy yendo hacia los parámetros, y ahí veo el recto, la vagina y el cuello, ¿sí? Entonces ahí deslizo y veo que yo puedo mover y deslizar perfectamente el recto con respecto a toda la región retrocervical. Acá deslicé un poquitito más, perdón, un poco más inferior, y ahí, perdón que me fui de nuevo para adelante. Les quería mostrar el tabique recto vaginal porque es importante. Esa es la primera parte. Pasa muy rápido la parte del tabique. Ahí tengo el tabique recto vaginal que se ve ecogénico por la grasa, ¿sí? La vagina, el recto. Entonces también es importante que cuando voy entrando yo vaya haciendo una evaluación de todo esto. ¿Qué pasa? Yo voy a tener signos indirectos de endometriosis profunda. Entonces, si yo entro a hacer una evaluación del útero y me encuentro con este útero, que lo llamamos útero en signo de pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en anteversión, pero en retroflexión, ¿sí? Hay algo que lo está traccionando posteriormente, que en este caso es este foco que tengo aquí atrás, ¿sí? Entonces, antes de encontrarme con este foco, lo primero que me llamó la atención es que este útero está traccionado, ¿sí? Puede también estar en retroverso flexión, pero no todos los úteros en retroverso van a tener endometriosis. Pero este es un útero muy característico de la endometriosis profunda. Los ovarios en beso, que todos conocemos, cuando los ovarios están pegados a la cara posterior del útero, en este caso tenemos endometriomas bilaterales, y en este caso, parecido al caso anterior, un ovario totalmente adherido al fondo del útero. Entonces, veo el útero, un gran endometrioma en el ovario derecho, y yo comprimo y no puedo moverlo porque hay signos de adherencia, y fíjense cómo está el colon sigmoides acá atrás, también con signos de adherencias, y no lo puedo deslizar. Y los signos directos de endometriosis profunda, que están dados por la hiperplasia fibromuscular y la fibrosis, se van a ver oscuros, negros, hipoecogénico en ecografía, hipointenso en la resonancia, conformando placas, nódulos o áreas de engrosamiento, ¿sí? Fíjense, acá tengo nódulos que están afectando el recto. En ecografía veo la muscular normal finita, y de repente se está totalmente alterada por este nódulo endometriósico. Acá en la resonancia vemos que pusimos gel vaginal y tenemos un gran nódulo retrocervical que se extiende hacia el recto, conformando una imagen en cabeza de hongo.
Entonces, acá hice un gráfico de lo que está sucediendo en este video. Vean cómo acá tengo el útero, el ovario izquierdo y el intestino, ¿sí? Y el intestino tiene un gran nódulo endometriósico acá. ¿Ven? Entonces, si yo no lo voy a buscar, no lo voy a encontrar a esto, no lo voy a ver. Ahora que sabemos que tenemos que ir a buscar estos nódulos, nos va a llamar la atención enseguida, porque lo tenemos ahí nomás. Evaluación dinámica del Douglas. Fíjense cómo, voy de nuevo, fíjense cómo yo empiezo a deslizar, no desliza, ¿no? Hay algo ahí que está pasando. Veo que tiene un tejido ahí atrás. Ese tejido hipoecogénico no es normal. Y no solamente eso, sino que atrás hay otro tejido que está infiltrando el recto. ¿Sí? Entonces fíjense todo lo que yo me estaba perdiendo por no mirar el Douglas. Acá lo mismo, retiro el transductor, este es un deslizamiento totalmente normal, fíjense cómo el recto desliza con respecto al cuello uterino y el tabique recto vaginal está perfecto. Y vean este otro caso, acá tengo el cuello, la vagina, el tabique, todo ese tejido que está infiltrando y conformando un nódulo en el recto, ¿sí? Entonces es solamente ir a buscarlo y establecer la diferencia entre un Douglas bloqueado y un Douglas que desliza bien. Al principio va a ser muy difícil ir a diagnosticar este nódulo, estar segura, sí, tiene un nódulo, tomar las medidas, etc. Al principio lo que vamos a decir es, uy, el Douglas está bloqueado, el recto no desliza, y probablemente lo diagnostiquemos con la resonancia. Pero a medida que vamos evaluando pacientes y haciendo experiencia, cada vez con más confianza vamos a diagnosticar estos casos. Son muy frecuentes las lesiones en reloj de arena, que tienen un sector hacia el útero, infiltrando por debajo de la serosa, y otro sector hacia el recto, ¿sí? Entonces, cuando encontramos estas áreas heterogéneas, mal definidas en el miometro externo, que no, esto no es un mioma, porque fíjense que tiene una morfología que el límite no está bien claro, ¿sí? Vayamos a buscar el Douglas porque es muy probable que esté bloqueado y que también encontremos otra lesión intestinal. Vean la muscular normal del recto y cómo se altera y se engresa por este nódulo. Este es otro caso parecido, endometriosis profunda que está infiltrando por debajo de la serosa y nódulo en el recto, ¿sí? Esta es la misma paciente, ¿sí? Yo seguí evaluando el Douglas y me encontré con este gran nódulo en el intestino. Otro caso parecido, toda este área, útero en retroversoflexión, área heterogénea, que está infiltrando la serosa, y gran nódulo intestinal, ¿sí? Adenomiosis externa o endometriosis profunda. Estos nódulos tenemos que medirlos, entonces vamos a medir la longitud del nódulo muchas veces en 2 veces, porque como queda plegado por las adherencias y la tracción, muchas veces tengo que medir la longitud en 2 veces, el espesor, que está comprometiendo el intestino, y la distancia al margen anal, ¿sí? O sea, yo tengo el nódulo intestinal aquí, y establezco estas medidas hasta el ano para ver realmente en qué sector del intestino está, ¿sí? Y fíjense, tanto en eco como en resonancia, que tenemos 2 nódulos en el plano axial, establecer si es más o menos del 50%. Todos estos datos van a ayudar al ginecólogo para que sepa qué tipo de cirugía va a hacer a la paciente. Se va a hacer un shaving, se va a, digamos, a hacer a separar y a sacar algo de ese tejido, o si va a tener que hacer una resección tipo discoidea, o tener que ir a una resección intestinal segmentaria. Entonces, acá vemos otros casos en los cuales vean cómo el gel vaginal ayuda a distender la vagina, y en este caso vemos otra lesión en reloj de arena retrocervical y rectal, pero no está involucrando el tabique rectovaginal, sí el fondo de saco. Contrariamente vean cómo el nódulo es más bajo, infiltra el fondo de saco vaginal posterior y el recto, y se introduce en el tabique rectovaginal. Entonces, realmente es de mucha utilidad la utilización de gel. Los ligamentos uterosacros en ecografía normalmente no se ven, ¿sí? Porque son lineales, son bien gráciles, bien finitos. Entonces hacemos un recorrido atrás del cuello, como vimos antes, por la frecuencia de los nódulos en esa región del torus, de la inserción de los uterosacros,
y nos encontramos con estos engrosamientos focales que son muy característicos por la ubicación, ¿sí? Entonces, así es como se ve el compromiso del ligamento útero-sacro. En este caso es el útero-sacro derecho, fíjense cuando giro el transductor, este es el cuello, y acá vemos el útero-sacro, y lo mismo en la resonancia magnética. Cuando se afecta la región del torus, es muy frecuente que se extienda hacia los úterosacros. Vean en resonancia cómo se ven los úterosacros normales, ¿sí? Prácticamente invisibles, bien delgados, y acá tenemos un nódulo retrocervical, este es el cuello del útero, nódulo retrocervical que está infiltrando el recto, y vean cómo, este es el signo del bigote, ¿sí? Detrás del cuello, y vean cómo se afectan los dos uterosacros en su porción proximal, y el derecho, todo el ligamento uterosacro está afectado y engrosado. Y hablando de la importancia de cuando entro evaluando el tabique rectovaginal, ¿sí? Yo en este caso, la paciente tenía dispareunia, entro mirando el tabique y me encuentro con esta imagen hipoecogénica que interrumpe esa ecogenicidad de la grasa, espiculada, ¿sí? Que la verdad que en ecografía no es tan sencillo valorar exactamente la ubicación. Yo ahí pensé que estaba en el fondo del saco vaginal posterior, me costaba un poco identificar hasta dónde llegaba, y en la resonancia, que distendí el fondo del saco, veo que está un poquito más inferior y que se está extendiendo hacia el tabique rectovaginal, ¿sí? Tiene algunas áreas hemorrágicas, fíjense en el T1 cómo se ve que tiene áreas hemorrágicas, y también unas espículas, unos tractitos hacia la pared de la pelvis. Contrariamente a este caso, esta paciente, ella se palpaba el nódulo en la vagina. Tiene lo mismo, en la ecografía la imagen es muy similar, es más grande, es una imagen hipoecogénica, espiculada, y sin embargo, vean en la resonancia cómo se ven acá todos los tractos, ¿no? La morfología que tiene, y estrellada y totalmente espiculada, no infiltra el fondo del saco de Douglas, es solamente en el tabique rectovaginal, y vean cómo acá en el axial vemos cómo ese tejido está contactando con la pared pelviana, con los vasos hipogástricos y con el piramidal. Así que en estos casos la resonancia es fundamental, porque este compromiso de la pelvis me cuesta muchísimo valorarlo con ecografía, ¿sí? Todo lo que es compromiso de pared pelviana, la resonancia realmente tiene una eficacia diagnóstica muy superior. Entonces cuando yo veo que tengo alguna imagen que sobrepasa el plano que se puede acceder con el transductor transvaginal, sí es muy importante complementarlo con resonancia magnética. Vean en este caso, tengo lo mismo, adenomiosis externa, con este nódulo. Ven que si uno lo tiene que ir a buscar, porque si uno no está buscando endometriosis, este estudio fuera por algo no ginecológico tal vez, podría pasar desapercibido. Ven que ahí se ve perfecto el nódulo. Y no solamente eso, sino que tiene otro nódulo superior, ¿sí? Como suele ser multifocal, tenemos que ir a hacer una valoración completa del intestino. Ayer evaluamos una paciente que tenía 3 nódulos, 2 en el colon sigmoides y el otro en el ilion terminal. Entonces, otra vez, compromiso múltiple en el recto y en el colon sigmoide superior. Entonces, lo bueno de que ustedes con el dato de la ecografía vayan a valorar la resonancia es que vamos a estar totalmente orientados a lo que estamos buscando, ¿sí? Nódulo rectal y nódulo en el colon sigmoides. ¿Cómo le va, Doc? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y acá lo que estamos viendo es una obliteración del Douglas. Este es el tejido fibroso que está infiltrando el recto. ¿Sí? Tenemos un tejido que involucra en forma laminar el recto, pero acá configura un nódulo enorme. Vean cómo el fondo de saco de Douglas está totalmente obliterado. Vean el útero en anteversión y en retroflexión, este es el endometrio, y tiene un tejido que está involucrando el fondo del saco vaginal posterior y toda la serosa uterina, parecida a una de las pacientes que veíamos ayer en forma laminar, y también configura un gran nódulo rectal. ¿Sí? Bueno, perdón. Acá vemos otro nódulo fibroso que está involucrando el recto, pero vean la importancia de valorar el plano axial, porque en este caso no solamente está infiltrando el recto, el fondo del saco vaginal posterior, sino que
por el útero sacro derecho, llega hasta la pared pelviana. Entonces, la valoración tiene que ser completa y exhaustiva. En estos casos, por ecografía es muy difícil diferenciar una adenomiosis verdadera de una adenomiosis externa, como es en este caso, ¿sí? Este tejido que vemos que está infiltrando de manera difusa la pared posterior del útero, no tiene nada que ver con la zona de unión que hablamos al principio, que tiene que estar delgada, sino que está viniendo desde la serosa, oblitera el Douglas, infiltra el intestino, el fondo del saco, y establece este tejido que está involucrando el miometrio externo. Y el miometrio en general, porque el miometrio posterior, porque lo está afectando en forma difusa. Como les contaba antes, la valoración de la vejiga tratamos de hacerla al final del estudio, cuando ya tenemos algo de contenido. También tenemos que hacer una valoración de los meatos ureterales y de los uréteres distales. En este caso vemos un nódulo hipocogénico con áreas ecogénicas que está involucrando el domo vesical, ¿sí? Vean cómo se ve en la resonancia magnética que la región del trígono no está afectada, que esa siempre va a ser la gran pregunta cuando tenemos involucrada la vejiga, ¿sí? Sí, el espacio vesicouterino. Vean en este plano coronal cómo se ve el útero, el ovario izquierdo, el tejido fibroso en el espacio vesicouterino y el compromiso del detrusor, que claramente se ve interrumpido por ese nódulo. De nuevo, tenemos que tomar todas las medidas y hacer una descripción lo más exhaustiva posible en cuanto a ubicación, ¿sí? Esta chica venía por hematuria, no tenía endometriomas, el fondo del saco de Douglas estaba perfecto, sin embargo tiene todo este tejido en el vesicouterino que está infiltrando en el miometrio externo, y vean el compromiso vesical que tiene, ¿no? Detrusor normal, gran foco, con áreas hemorrágicas, ¿sí? Vean cuando inyectamos gadolinio, y realmente llamó la atención el hallazgo porque venía por clínica médica y la había valorado urología por su clínica de hematuria. Esta paciente tiene todos los espacios comprometidos, es un útero en antedorsiflexión. Vean la zona de unión normal acá que se engruesa en el sector posterior y configura un área de adenomiosis focal. Tiene un área de adenomiosis externa posterior con compromiso del intestino y también un área de adenomiosis externa anterior, que acá vemos muy bien el nódulo intestinal. Y vean en el plano coronal cómo también estaba involucrada la vejiga, intraccionada, infiltrado el detrusor, y si eso, como si eso fuera poco, también se extiende hacia el parametrio izquierdo e involucra el uréter izquierdo, ocasionando uronefrosis. Este es otro caso de compromiso parametrial. Este es el cuello del útero, tiene un nódulo intestinal, y vean cómo todo ese tejido se extiende hacia el parametrio izquierdo, ¿sí? Cuello, parametrio, y ahí está el uréter izquierdo amputándose. Acá tengo una uronefrosis izquierda que se amputa al llegar al parametrio, ¿sí? Así que es muy importante hacer una valoración de ambos parametrios, y si hacemos solamente ecografía, hacer también una valoración de los riñones para descartar que tengamos uronefrosis, ¿sí? Que es muy poco frecuente, pero realmente a la paciente le cambiamos mucho si le diagnosticamos un compromiso ureteral, y la sorpresa del cirujano cuando se encuentra el uréter comprometido en la cirugía. Localizaciones diversas y menos frecuentes que existen, y que también nos vamos a guiar por la clínica, pero de nuevo tenemos que hacer un mapeo exhaustivo e ir a buscar todos los probables hallazgos. Acá en este caso vemos otro uréter comprometido en el parametrio, el ilion terminal totalmente traccionado por un foco en el fondo del útero, además del colon sigmoides, intestino delgado, ilion terminal afectado en forma difusa, no como la paciente que vimos ayer que tenía un nódulo en el ilion. En este caso estaba todo el ilion, toda la última asa ilial engrosada en forma difusa. Estos hallazgos son bastante frecuentes en región inguinal, siguiendo el trayecto inguinal. Esto viene muchas veces por músculo esquelético, y la paciente o como diagnosticada como hernia, o como tumor desmoide, así que también hay que estar muy atentos ante estos hallazgos. Este es un caso de compromiso de apéndice, pared, rectos anteriores totalmente infiltrados por tejido endometriósico, escotadura asiática, casos poco frecuentes por supuesto, ¿no? Esta paciente venía por síntomas ciáticos, no tenía endometriomas, pero no mucho más en el Douglas. Piso pélvico, ¿sí? Elevador del ano con implantes.
implantes a nivel torácico, a nivel de la pleura, a nivel umbilical son muy frecuentes, en cicatriz cesárea también. Y estos implantes subfrénicos, que esa también es la gran discusión de si en la endometriosis hay que pedir también resonancia de abdomen, porque realmente es muy raro, pero tenemos hallazgos de compromiso subfrénico, compromiso abdominal en pacientes que tal vez los síntomas no son tan claros, ¿no? Esta es la clasificación de ENCIAN, que es una clasificación quirúrgica, que además de los hallazgos en peritoneo, ovario y trompa, define y mide los nódulos de endometriosis profunda en cada ubicación. Yo no digo que haya que usar esa, nosotros ahora vamos a empezar a hacer un trabajo de correlación de nuestros hallazgos en imágenes con los hallazgos que ellos hacen en la cirugía, porque antes habíamos utilizado la de la Sociedad Americana de Fertilidad y no nos fue muy bien con la correlación por el léxico y por cómo describimos nosotros, y hay algunas cuestiones quirúrgicas que por supuesto en la imagen el detalle es diferente, así que estamos tratando de homologar características en ecografía y resonancia que puedan tener que ver con ENCIAN y poder homologar y unificar los criterios y poder hacer una correlación, digamos. Digo que no nos fue muy bien, no porque no tuvimos buena correlación, sino porque había detalles que tal vez en la imagen era muy difícil de definir, ¿no? Pero no, esta diapo no la pongo porque haya que usar una clasificación, sino de nuevo, cada uno tendría que establecer en el lugar de trabajo algún tipo de parámetro como para decir, bueno, el ginecólogo diga, yo necesito que me informes estas características y hacer un checklist para decir, no me tengo que olvidar de informar nada, ¿sí? Y cada uno encontrar su manera y su forma, como hablábamos al principio. Pero bueno, lo fundamental de estas imágenes en endometriosis es que todos tenemos que tener claro que la ecografía transvaginal es la primera línea, que tenemos que tener muy en cuenta las maniobras dinámicas, el deslizamiento, la ecografía guiada por dolor y hacer una semiología radiológica y un mapeo, establecer en lo posible un primer y segundo nivel, poder decir, esta paciente la quiero reevaluarla, quiero que alguien más la reevalúe para hacer un mapeo un poco más detallado, y la resonancia como segunda línea, y sobre todo para la estratificación prequirúrgica. Y si nosotros tomamos los dos métodos, vamos a hacer que nuestro diagnóstico sea mucho más rico, porque la resonancia tiene mejor eficacia en cuanto a sitios que la ecografía no tiene buen acceso, mediciones, etc. Y la ecografía tiene el dinamismo que la resonancia claramente no. Entonces muchas veces vemos en resonancia un mínimo engrosamiento retrocervical, etc., que el significado que tiene muchas veces con la ecografía, y también viendo si a la paciente le duele o no le duele, la manera que nosotros hacemos, podemos clarificar y podemos unificar la información de los dos métodos. Bueno, hablé un montón. Espero no haberlos aburrido. Les quería mostrar yo algo de endometriosis si hay tiempo, si no, si quieren preguntas o comentarios, críticas. ¿Qué pasa con las pacientes que traen resonancias magnéticas convencionales? No tienen una resonancia magnética de alto campo y no tienen, en la resonancia no tiene diagnóstico de endometriosis, y yo lo mandé por sospecha de endometriosis. Es poco creíble, no sirve. ¿Qué pasa con el resonador cuando no hay alto campo? La indicación de estos estudios es que tiene que ser con alto campo, 1.5. O sea, empezando por ahí. ¿Qué pasa si me traen una resonancia magnética? ¿Te creo? Si no está ni mencionado, porque a lo mejor, a ver, yo he informado, informo, porque tengo uno de los pacientes, a ver, primero, pacientes claustrofóbicas. A veces uno dice, bueno, correlacionado con una buena ecografía, antes de anestesiarla, y bueno, hagamos una resonancia en un resonador abierto, sabiendo lo que busco, ¿no? Y tratando de optimizar la secuencia de un resonador abierto. Entonces, por eso digo, no es lo mismo, por supuesto no es lo mismo, y a veces uno se adapta a la situación, y decís, bueno, está bien, ¿sabes qué? Voy a hacer una buena ecografía con maniobras dinámicas y voy a complementar con una imagen del resonador abierto. Pero la persona que informa del resonador abierto tiene que saber buscar la patología. Ese es el tema también. Sabiendo que hay la definición va a ser menor, y que hay algunas cuestiones, por ejemplo, si me encuentro con una masa axial compleja, que voy a tener que pedir difusión y perfusión, que lo charlaremos en alguna otra
charla de estas, pero son secuencias que necesitamos para la valoración de la masa axial que en el abierto no se puede hacer. Entonces, si vos me decís, ¿y vos la recitarías en un cerrado? Y tal vez si la ecografía es normal y el resonador abierto tiene una definición aceptable, y a lo mejor no. O sea, si vos me decís, mira, yo lo voy a operar y quiero estar tranquilo que no tiene ningún nódulo intestinal, ni que me voy a encontrar con un Douglas que no entiendo nada. La ecografía es normal y tiene una resonancia aceptable en el abierto. Lo bueno es esto, que podemos decir, bueno, no me informaron nada, pero la podemos rever y podemos también tener un análisis de ese estudio. Que, no sé si no me pusieron nada porque no lo buscaron o porque no se ve, ¿no? Esa era tu pregunta, ¿no? No está fácil la respuesta. Sí. Sí, lo ideal es que sea un cerrado, pero... Bien. Y la otra pregunta. Nosotros cuando tenemos imágenes, una imagen ecográfica de endometriosis, porque lo mandé por dismenorrea o por sospecha de endometriosis, actualmente incorporamos la resonancia magnética. Sí. ¿Okay? Ahora, la paciente que viene con dismenorrea, vamos a llamarlo no dismenorrea, sino algia pelviana crónica, con ecografía negativa, habitualmente hacemos videodiagnóstica. En una resonancia. No piden una resonancia. No pedimos para. Si la eco es negativa, lo que pensamos es hacer una videodiagnóstica para ver si puede ser infecciosa, si me encuentro con una clamidiasis, si me encuentro con otro factor que no se vea, pero la pregunta para el lugar donde vos estás, actualmente, si para una paciente con ecografía negativa, lo mismo como estadificación prequirúrgica le pide a toda la rutina resonancia magnética. Vamos a lo que te voy diciendo, costo efectivo, porque una videolaparoscopia diagnóstica le sale lo mismo a la hora social que una resonancia de alto campo, se le duplica el costo cuando tengo ecografía negativa. Bueno, es una buena pregunta, porque la verdad es que yo dije al principio, vos no estabas, creo, que la ESRE, la Sociedad Europea, dice en la guía del 2022 que la laparoscopía no es más el gold standard para el diagnóstico de endometriosis, sino que solamente debe usarse con imágenes cuando no se explican los síntomas y las imágenes son negativas. Habla de las imágenes en general. Claro, por eso te digo, muchas veces nos pasa que uno busca algias pelvianas crónicas y entramos, no es una endometriosis, vemos una clamidiasis, algún síndrome adherencial postperitonitis, nos encontramos con otro factor, no endometriosis, o sea, el cribo no se detecta con endometriosis activo, viejo, y una vida que involucra tal cosa, que a correlacionar con el antecedente quirúrgico de la paciente, o hemos tenido EPIs que han dejado procesos cicatriciales. Entonces, nosotros usamos la videolaparoscopia para diagnóstico de la algia pelviana crónica, no necesariamente para endometriosis. La pregunta es, entiendo, sí. ¿toda algia pelviana crónica requiere una endometriosis? No pienso que es endometriosis, porque tiene un informe ecográfico de endometriosis, me parece claro, le hago una resonancia magnética para ver que no me esté metiendo en una endometriosis que la verdad que no me puedo hacer nada en la videolaparoscopia, sino que por ahí amerita tratamiento médico y después una exploración como si fuera una neoadjuvancia, una exploración posterior, o en el caso de derivarla a un centro de endometriosis, porque nosotros no hacemos endometriosis 4, entonces, o profunda, entonces no derivarla directamente para no hacerla pasar por cirugía. Claro, bueno, creo que eso es súper importante, ¿no? Que la paciente se opere una sola vez en esos casos. Sí. Saber con lo que uno se va a encontrar. Eso es... Exacto. Entonces, para paciente que tiene algún signo sugestivo de endometriosis. Ahora, me dio una ecografía ecografista que yo considero capacitado por la característica de los informes que me mandan, que me viene negativa para endometriosis. Te preguntaba por el área donde usted trabaja. Algia pelviana crónica, que vos sepas, todo va en resonancia antes de una evaluación, o algia pelviana crónica con ecografía negativa. Seguimos con el algoritmo que hacemos nosotros, hacer una videolaparoscopia diagnóstica, y si encontramos signos de endometriosis, bueno, después se abrirá la posibilidad de ver si no hay foco de endometriosis profunda que pueda
que no puedo estar viendo. Mirá, las algias pelvianas crónicas en general les piden resonancia también, porque varios temas. Primero que uno puede encontrar signos de endometriosis peritoneal que en la ecografía pueden haber pasado desapercibidos, engrosamientos peritoneales muy sutiles que nosotros siempre los describimos a valorar clínicamente porque hay un montón de pacientes que vienen con sutiles engrosamientos y tal vez la clínica no es demasiado evidente ni extensible, pero además por los otros hallazgos de dolor pelviano crónico, como el varicocele, como la adenomiosis, como los miomas, o sea que uno puede encontrar también otros hallazgos. Sí, nos ha pasado varias veces de que lo que encontramos es un gran varicocele como significativo del dolor. Que también es Porque otro tema difícil el varicocele, ¿no? Porque, claro, sí, pasando en blanco la pregunta, todo dolor pelviano crónico requiere una resonancia en el centro donde vos trabajás y no hacer una evaluación videolaparoscópica. Antes en general, yo te voy a dar la respuesta como radióloga, digamos. En general recibimos muchísimos estudios, incluso de pacientes jóvenes, incluso de pacientes adolescentes con dolor pelviano, que la ecografía negativa. Ahí en la adolescencia es otro tema porque muchas veces no se puede hacer transvaginal. Entonces no podemos hacer deslizamiento. Entonces, y además que los signos de endometriosis suelen ser, por supuesto, mucho más sutiles. Entonces, eso es otro problema, el tema del adolescente, que hacemos muchísimas resonancias. Pocas veces. Bueno, parece, pero... Me parece que el consultorio ginecológico se transforma. Sí, las edades han cambiado, pero bueno, a veces no se puede y es un tema cuando son muy, muy chiquitas y cuando necesitan. Pasa que creo que hoy hay muchas dismenorreas que antes pasaban con tratamiento médico en el consultorio, se peleaban entre el ginecólogo y la pediatra, porque venían los 14, 15 años con dismenorreas que no mejoraban habitualmente, que eran un poco de endometriosis. Entonces, estas chicas hoy por hoy pasan más por la resonancia de alto campo, seguro. Sí, se hace mucho. Sí. Muchísimo más campo desde el punto de vista estadístico de lo que hace 10 años atrás no existía. Seguro. A mí me cuesta un poco responder la pregunta de si estamos haciendo demasiada resonancia magnética o no, ¿no? Porque la herramienta está, no utiliza radiaciones ionizantes, se puede hacer sin gadolinio, no les expliqué que les ponemos buscapina a las pacientes porque también les ponemos buscapina para evitar las contracciones miometriales también, y es algo que a la paciente no le va a traer un gran trastorno. Si no se quiere poner gel vaginal no se lo pone, o sea, salvo las claustrofóbicas, no es un estudio que sea invasivo. Por eso también es que si se está sobreutilizando o no es otra pregunta. O sea, yo cuando empecé a hacer esto en el 2006 hacíamos 2 por semana y ahora debemos hacer 10 por día. Entonces sí, por supuesto que tiene muchísima utilidad. O sea, lentamente los ginecólogos empezaron, además ustedes también empezaron a entender más la imagen, lo cual lo hace más atractivo, porque no es solamente lo que nosotros les informemos, sino que ustedes lo van a ir a ver. Antes de operarla, por ahí haces un repaso con lo que te describimos que te vas a encontrar. Entonces eso también me parece que es interesante, tener un mapeo, ¿no? Pero un mapeo prequirúrgico. Ayuda a planificar. Y tienen, bueno, la verdad que acá tenemos el problema de que somos todólogos, no tenemos uno que hace solo videolaparoscopía de endometriosis, otro que hace oncología, todos son todos. Sí. Entonces es difícil estar en la cresta de la ola de todo cuando hace todo. Como le pasa a la mayoría de los médicos, creo yo, ¿no? O sea, en la Argentina. Sí, pero el centro más grande está como más sectorizado, de que hace patología cervical no hace mama, por ejemplo. Nosotros hacemos mama, patología cervical, la siguiente paciente un colapso, le hacemos piso pelviano, la siguiente se va a ir a patología endometriosis. O sea, hicimos 5 subespecialidades en un mismo día quirúrgico. Es difícil mantenerse. Entonces, vamos nuevo. ¿Qué pasa con el second loop? Por ejemplo, esos pacientes que yo mandé ayer, la ecografía caracterizaba bien un endometrioma, la verdad que no le hice resonancia magnética previo. También el diagnóstico de ese endometrioma fue previo a que usáramos tan, entre comillas, estandarizado como estamos usando ahora la resonancia.
Entonces no le hice en la primera ecografía. Ajá. La paciente estaba muy sintomática, entramos a operar. Después tuvimos una complicación por el tipo de adherencia que tenía Sí, hacia la tumor pared, lateral, ¿no? hacia la pared lateral. La pregunta es, antes todos los que hacíamos solo videolaparoscopía y lo teníamos en la disponibilidad de la resonancia magnética alto campo, habitualmente sabíamos que la reestadificación en second look habitualmente para la endometriosis era 2 años. Que cada vez que entráramos y coaguláramos y resecáramos focos, probablemente a 2 años habría que remirarla, retocar, recoagular, resecar. Teníamos como una idea de un second look cada 2 años y se le explicaba a la paciente lo mismo. Si vos estás al tanto de si estás usando directamente la resonancia magnética como reestadificación y si le es suficiente a lo que hacen endometriosis la resonancia magnética para reestadificación sin tener que volver a remirarlo. Siendo que vos acabas de decir que el R no sugiere la videolaparoscopía como actividad diagnóstica. En general, las pacientes que están operadas y que están con tratamiento médico, las controlamos con ecografía y o con resonancia, de acuerdo también a los hallazgos, porque si tiene una endometriosis profunda, con mucho nódulo intestinal, etc., en general le hacemos resonancia cada año, o a veces alternamos una ecografía a los 6 meses, una resonancia a los 6 meses, y así, o sea, alternamos los 2 métodos como para no hacer tanta resonancia, pero sí, se controla también. ¿Tienen un protocolo de resonancia para control de endometriosis? Es el mismo que usamos para la endometriosis de novo, digamos, del primer diagnóstico, porque después hacemos un comparativo, usualmente lo que se ve... Sí, hacemos un... 6 meses promedio. Sí, depende, como si la paciente está muy bien clínicamente, a veces le hacemos una ecografía a los 6 meses y la resonancia al año. Pero en la resonancia lo que se puede comparar mejor en principio, si tenía focos hemorrágicos, en general lo que vemos es que se van disminuyendo o desapareciendo los focos hemorrágicos en medio de la fibrosis, ¿no? O sea, que tiene menos signos de actividad y menos signos de inflamación. Entonces el nódulo no es que está más chiquitito, pero menos expansivo también, ¿sí? Porque está con más componente fibroso y menos componente inflamatorio. Pero sí, hacemos control con imágenes. Pregunto con respecto a eso, el comparativo, que por ahí si se hizo una imagen de ecografía, bueno, creo que mejor hacer la resonancia en algún momento, pienso yo, no sé. Pero si comenzó con una resonancia, digamos, el primer control, el comparativo, que sería ideal hacerlo con resonancia, compararlo por ahí con ecografía. En general comparamos ecografía con ecografía y resonancia con resonancia, porque la ecografía no vas a poder medir exactamente el foco de la endometriosis externa, no va a ser. No va a ser exacto, pero sí vas a poder tener, como nos pasó con las pacientes de ayer, que muchas tenían resonancia de hace meses o incluso un año, sin llegar a la medida exacta, uno sabe que está estable. Porque si te dio 5 milímetros de diferencia, uno no puede hablar de algo significativo, ¿no? La ecografía también sirve para establecer un control de resonancia, lo mismo, lo tenemos documentado, se puede comparar mejor, es más reproducible, sí, pero tampoco vamos a hacer una resonancia cada 3 meses. Lo mismo pasa con la masa anexial, que uno por ahí hace un estudio de masa anexial con ecografía, un fibrotecoma, por ejemplo. Después pediste la resonancia para categorizar que es un fibrotecoma, si es un fibrotecoma mayor a 4 centímetros, y después a partir de ahí lo seguís con ecografía, no con resonancia, porque ya lo caracterizaste con la resonancia. Te quería preguntar algo. Buenas tardes, Caro, buenas tardes a todos. Quería preguntarte, Caro, a ver qué opinión tenías respecto a si se puede valorar una segunda vez con ecografía cuando hay una sospecha de una endometriosis profunda, haciendo como una preparación como hacemos a veces con los pacientes de Doppler o cuando vemos pacientes que tienen muchísimo meteorismo, si se puede hacer como una segunda mirada dándole la preparación a la paciente para disminuir el aire, y ahí, o sea, yo me baso en la experiencia que tengo con otros pacientes de Doppler que a veces los vuelvo a citar,
después de la preparación y es otro estudio completamente distinto. ¿Vos qué opinás? ¿Tenemos que ir directamente a solicitar la resonancia o podemos hacer una segunda mirada con ecografía con preparación? Yo creo que sí, es muy buena tu pregunta. Yo creo que sí que lo pueden utilizar, porque van a ser pacientes muy puntuales y elegidas. Hay centros, como les dije antes, que tanto en ecografía como en resonancia utilizan la preparación intestinal, que es muy útil, porque claramente vas a ver hermosa la mucosa y la mucosa ecogénica y la muscular, no vas a tener ninguna interferencia, hay un montón de trabajos y las imágenes son espectaculares. La contra, digamos, es que muchas veces cuando tenés muchas pacientes, la paciente que si no, que si me hice el enema, que si no, que en realidad no quiero, que si sí, que me lo hice, o sea, es como, es otro problema más, digamos, pero para empezar a hacer la experiencia me parece muy buena tu propuesta, de hacerle una preparación y recitarla con más tiempo. Cada uno tiene que encontrar en su lugar de trabajo, digamos, la manera de tener más tiempo para este paciente. Nosotros generamos un concepto que tiene el código de un Doppler, y entonces podemos, como el estudio se factura más que una ecografía, podemos tener un tiempo que son 20 minutos, no son 40 como en otros países, que a veces les lleva 40 minutos una endometriosis, pero tenemos el tiempo para hacer realmente un mapeo completo de la pelvis, ¿sí? Pero la propuesta tuya de hacer una preparación me parece muy bien, sí, porque más van a hacer una curva de aprendizaje de esa manera, ¿sí? Sí. Por más que van a terminar pidiendo la resonancia probablemente para hacer una medición del nódulo, etcétera, porque en general, cuando el resonador está disponible, en líneas generales, en todos los centros se termina pidiendo la resonancia, pero van a hacer una curva de aprendizaje importante. Me parece que lo tendría que consensuar con los ginecólogos, porque está buenísimo. Bueno, gracias, Caro. Genial. Yo te quería hacer una pregunta. Está en este momento una paciente, el día de hoy pasó por la clínica, que tiene adherencias por cambios postquirúrgicos, ya por endometriosis. Tiene una resonancia que le informa. Entonces pidieron una ecografía TV con Doppler. Yo te quería preguntar cómo puedo optimizar ese estudio. Bueno, cuando es... Ya tiene adherencias. Sí. Cuando una paciente que tiene endometriosis además está operada, es difícil decir si las adherencias son por la endometriosis o por la cirugía, ¿no? Porque muchas veces es como la paciente esta que veíamos ayer, no me acuerdo cómo se llamaba, la de la cesárea, que tenía un foco endometriósico tremendo en el Douglas, pero además tenía una cesárea con un defecto de cicatriz y todo traccionado, pegado hacia adelante. Si en ese tejido, en relación a la cicatriz, por ejemplo, en este ejemplo, hay endometriosis, además es imposible decirlo, salvo que veas áreas claramente hemorrágicas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto que las pacientes postquirúrgicas tienen fibrosis y vos decís, y bueno, ¿cuánto hay ahí de endometriosis y cuánto hay de postquirúrgica? No se puede establecer. Te pidieron seguramente el Doppler por esto de jerarquizar el estudio. Porque en medicina ya lo que está pasando es que como la ecografía tiene un valor tan bajo y tiene un tiempo tan corto, te piden un Doppler hepático para ver un hemangioma, que no se necesita un Doppler hepático para ver un hemangioma, lo piden para que te dediques ese hígado. Es así, bueno, o sea. Pasa con la mama. Primero era ponémela con hueco axilar, si no, no factura nada. Después con hueco axilar. Y poneme con hueco axilar y Doppler, si no, ahora, porque tiene 3 fibras de mama, tiene 3 fibras de mama para evaluar. Ponémela con hueco axilar y Doppler. O sea, no sabemos cómo hacer para... Entonces, si no, hay más que no te hacen el Doppler, capaz como ves una lesión y hay gente que le pone el Doppler pero no le informa el Doppler, No, y se sugiere con Doppler, y es terrible para la paciente también. No, ni hablar. A ver, el Doppler hay que usarlo y hay que, o sea, algunos de los pacientes se quieren el diagnóstico, te hayan pedido el Doppler o no. Pero es cierto que hay estudios. Una cosa es que me digas si tiene actividad circulatoria periférica, otra cosa es que me haga un Doppler para medirme curvas del Doppler, el IP de la uterina, porque me mediste el Doppler y me mediste velocidad. Sí. Diferente a que me apreté un botoncito y se prende o no se prende. Pasa que Doppler es Doppler, no está nomenclado de si vos lo vas a medir o no vas a medir tal cosa.
Bueno, pero ahí entramos en un tema que es muy difícil porque una ecografía obstétrica se paga malísimamente mal y es la ecografía que tiene una responsabilidad enorme. Y decís, ¿y entonces cómo es? Que te pagan lo mismo una ecografía de vejiga que de obstétrica. Entonces, pero eso ya es como entrar en otro plano. Y aprovecho para hacer hay una paciente que mandé antes de ayer que está con pregabalina, oxicodona y carbamazepina con una neuralgia del pudendo. El pudendo. Y bueno, todavía no se le hizo la receta. Tiene diagnóstico de neuralgia del pudendo secundaria endometriosis. Y se agarraron de que secundaria endometriosis porque tiene una videolaparoscopía mía hace 2 años que le coagulé dos foquitos, que fue cuando había entrado de urgencia por una reactivación de su neuralgia, y cuando entré a pelvis tenía 2 foquitos muy chiquitos en la cara posterior del ligamento ancho. Entonces, como no le encontraba la etiología, era secundaria a endometriosis. La paciente no volvió más. Cuando aparece ayer, y ahí, como estaba la verdad totalmente mediática, te miraba como si mirara cualquier parte de la ventana, porque con toda la medicación que está, caminando con una sola pierna, 30 años, caminando con una sola pierna, y la quieren derivar para tratamiento del dolor. Le digo, tratamiento del dolor con etiología de que no por endometriosis, le digo, pero ¿quién hizo una endometriosis? Yo puse en la videolaparoscopía que tenía 2 pequeños focos activos sobre la cara posterior del ligamento ancho, no puse. No había ninguna, no, me encontré con una pelvis relativamente limpia, entonces no digo que no tengan una neuralgia del pudendo secundaria a un nódulo endometriósico, pero en algún punto hay que caracterizarlo para decir que le va a hacer un tratamiento en dolor sin sacar el nódulo. Porque justamente con Digilmi vimos hace poquito un video en el que nos mostraba una resección de un nódulo endometriósico sobre el pudendo. Entonces, si no, se podría direccionar a tratar la patología primaria antes de hacer solamente el tratamiento de dolor, en que va a estar para lo mismo. Te preguntaba por la resonancia magnética para... ¿Se evalúa bien el trayecto del pudendo para ver si hay un foco en el foco? Totalmente. Nosotros eso lo hacemos de manera conjunta con la gente de músculo esquelético, porque la gente de músculo esquelético sabe ver muy bien los nervios, hace neuroresonancia. O sea que esa que dice neuralgia del pudendo, alguien la va a ver. Sí. Es una neuro-RM, por eso si le piden. Hace poco también, un sábado a la tarde me llamaron. ¿Es esa? ¿Es la misma? Esa es la que yo estaba sí. Un sábado a la tarde me llamaron por una paciente internada que tenía una supuesta neuralgia. ¿No es esta? Que es el lunes. El lunes la vi desde, y la última vez que la había visto en el 2020. Entonces es otra. Tendría que entrar al estudio. Para que chequees 2 días al día y chequeamos. Porque esa no la chica no tiene la razón. No, porque esta. Pero igual no estuvo internada. No, la otra estaba internada. Estaba internada y me llamaron un sábado a la tarde, tipo urgencia, una resonancia pelviana con sospecha de neuralgia del pudendo, y era como, bueno, eso no es una urgencia. Entonces hablamos un poco de, porque no, si la iba a informar el médico de guardia, no le iba a informar el pudendo. Y esa me va a volver con que se sugiere neuroresonancia. ¿Vos le pediste solamente resonancia del pudendo? ¿Cómo pediste? No, puse resonancia magnética de cada alto campo, focadolinio y gel vaginal, de pelvis. ¿Y? Endometriosis, el signo de pregunta, y neuralgia del pudendo. Las dos cosas. Bueno, a lo mejor nos preguntan a nosotros, porque en realidad son 2 estudios, la pelvis ginecológica y la neuro-RM. Sí me preguntaron, a mí me preguntaron por ese paciente y yo les dije a los administrativos que tenían que coordinar con Estela dijo que le preguntaron, ¿cómo Estela? Que a mí me preguntaron por esa paciente para dar el turno y todo. Sí me preguntaron, dije que tenían que pedir yo me fui directamente a la neurografía del pudendo, pero no había entendido que también querían ver el tema de la endometriosis. Seguramente le hacen un estudio combinado, ¿no? Con secuencias de neuro y secuencias de
gineco, pues se merece también un estudio ginecológico. No, está sellado por ginecología y dice como primero endometriosis. Por eso. Pero En bueno, general, no sé. hacemos una resonancia ginecológica y le agregan secuencias del pudendo. O sea, son 2 estudios. Te pregunto si hay que solamente estudiar el pudendo, ¿cómo la solicitas? Neuro-RM del nervio pudendo. Claro, lo que pasa es que sería claro que la eyecte un ginecólogo. Al pedido de No, yo te digo No. que te conviene en realidad, porque si no, quien va a evaluar la parte de neuro, o sea, no se va a dirigir el estudio a No, claro. Lo que pasa es que si yo tengo en este caso, Matías Cobo, el neurocirujano, la está viendo para el tratamiento de dolor, lo llamo por teléfono y le digo, che, Matías, no tiene tiene 2 focos. Entonces, le voy a pedir una resonancia para ver si se puede trabajar sobre la etiología del proceso y yo puede ser con endometriosis. Sí, ok. Entonces, si el neurocirujano no le pidió una neuroresonancia y a mí me la mandan como ginecológico para descartar el endometriosis, la verdad que de cada de mi consultorio salir con... Resonancia ginecológica. Claro. Sería raro, si yo sospecho de neuralgia del pudendo, se le va a mandar al neurólogo y el neurólogo pedirá la resonancia. Me parece que me va a costar mucho a mí pedir una neuroresonancia. También el resultado no lo puedo interpretar, o sea que voy a estar totalmente parado. Son estas pacientes que las vemos todos en conjunto, porque a mí me pasa igual, cuando me piden ver un pudendo, llamo a Rosumov, a Marquesini, para decir, ¿qué te parece el pudendo? Porque, por eso, porque... Y con dolor perianal crónico en general pasa esto, ¿no? Que muchas veces la ve el ginecólogo, la ve el gastroenterólogo y la ve el psiquiatra, y el flebólogo. Sí. Sí, entonces... También tuvimos una charla acá hace no menos de un año. Acá no, en Río Grande, y el 30% de las algias perdidas crónicas era patología lumbar, fiscal. Y nosotros, y cambian 10 veces de ginecólogo, gastroenterólogo, y no pasa nunca por... no incluiste al neurocirujano, no, porque a la paciente no le duele la espalda o la zona lumbar, pero el pinzamiento estaba arriba y la verdad que el 30% no es un número menor. Y sin embargo la paciente cuando mostraba la secuencia de evaluación y no incluía al neurocirujano, ni tampoco traumatólogo, era ginecólogo clínico o cirujano general y final, y era toda la vuelta y no llegaba nunca a... Pues son pacientes que son muy complejas. El tema de la sacroileitis, bueno, el varicocele ni hablar, ¿no? La sacroileitis, no quería ver la mía. Tremendo. No se puede girar acá, no se puede levantar, se levanta en 2 tiempos. Es terrible. Yo tuve una época de mucha molestia, eso me pasó. No me hice más resonancia y ya. La solución. El reumatólogo me dijo, dejá de hacer resonancia. El reumatólogo, no fue el reumatólogo. Y me hicieron una HLA. Yo estoy contando todo esto, se está grabado. Ahorita me hicieron todas. Tengo que mandarla al me falta reumatólogo. Era HLA 27 me pidieron. Vamos a grabar, normalmente seguimos conectados. Estamos con intimidades, ¿viste? Del viejazo. Yo sospechaban